¿Cuántos dan gloria al Señor en esta tarde? ¿Cuántos están agradecidos de poder respirar, de estar vivos, de poder ver todas estas cosas que ocurren en el mundo y tener la bendición de no ser víctima del terror, víctima de la obra de Satanás en la mente y en la vida de todas estas personas que viven en esas áreas? Ok, gracias. Esas personas que viven engañados por Satanás en esa área, en esas regiones. No sé por qué esto está haciendo feedback, pero gloria a Dios. A lo que pasó ayer o lo que pasó en estos días en Francia, no sé si fue ayer o fue antier, es algo que nada más el pensar, estar en ese lugar, uno se paró en la mañana, se vistió, se puso la ropa, pensando, bueno, voy a irme a desayunar a este sitio o voy a ir a cenar a este lugar, y ocurre que había un plan, una maquinación infernal para destrucción de sus vidas. Eso nadie lo sabe, solamente lo sabe Dios. Y por eso precisamente que tenemos que estar listos, porque no sabemos el momento, no sabemos la hora en que nos toca a nosotros estar en un restaurante, o estar en un banco, o estar en la escuela, y de repente viene Satanás a hacer su labor en la mente de otras personas, a tratar de robar y destruir tu vida. Y precisamente por eso es que tenemos que estar preparados. No solamente por eso, hay personas que también nada más un estornudo y ya se fueron, o se cayeron en la regadera y se pegaron y listo, ya no están con nosotros. No sabemos el momento en que partimos, pero también no sabemos el momento en que Cristo va a venir a buscar a su iglesia. Y sabemos de que Cristo va a venir a buscar a su iglesia, y esa es la gran esperanza de la iglesia. Vamos a darle un aplauso, Señor. Gloria a Dios. El Señor ha estado hablando a mi vida en estos últimos días en cuanto a la gran batalla que ocurre. Y es una batalla que no vemos, pero es una batalla tan real como el aire que respiramos, tan real como que podemos ver el sol que sale cada mañana. Hay personas que no la toman en cuenta, hay personas que sencillamente no la creen porque no la pueden ver, o porque sencillamente no la perciben con sus 5 sentidos. Pero es una batalla campal para destrucción de tu vida. O sencillamente prueba de eso es estas personas que viven allá, engañados por Satanás, pensando que matando a otras personas y pensando que matándose a ellos mismos agradan a Dios. Qué engaño de Satanás, ¿verdad? Esa es la obra de Satanás en la mente de esa gente. Y pues es increíble ver a qué punto de fidelidad esas personas llegan, engañados, siendo engañados, ¿verdad? Tal vez no todas esas personas que tal vez son musulmanes no son terroristas. Muchos tal vez son personas buenas, pero son personas que están siendo engañadas, lamentablemente. Y tenemos que mantener nuestras oraciones por esa gente y esos cristianos que viven en aquellas áreas del mundo en donde ellos sí es verdad que su fe está siendo probada, porque ellos tienen que dar sus vidas. Cuando llega el momento, tienen que dar sus vidas. Y ese es lo que nosotros tenemos que estar listos. Porque ya les ha tocado a algunos, posiblemente les toque a otros. Como de igual forma puede que nos toque a nosotros en alguna ocasión estar ahí. Y que nuestra fe sea aprobada. Y tenemos que fortalecer nuestra relación en Cristo, fortalecer nuestra fe en el Señor, de que Él está en control y de que no importa lo que le puedan hacer a este cuerpo. Esto nada más es el caparazón. No importa lo que le hagan a esto, eso no importa. ¿Por qué? Porque lo que sigue, la vida real, esta es la vida temporal. Esta vida no importa tanto, la vida que importa es la que sigue. Y esta vida no es acerca de esta vida es acerca de la que viene. Entonces,
hablando acerca de esta gran batalla que ocurre, estamos hablando de la mente. El más terrible campo de batalla, tu mente. Y ese es mi tema en esta tarde. Vamos a leer en Proverbios, capítulo 4, versículo del 20 al 23. Estoy leyendo en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho esa traducción. El español es bien entendible y no altera lo que se está diciendo. Quiero que prestemos atención porque este es Dios mismo hablándote. Cuando estamos leyendo esto, es Dios hablándote a ti. No lo vea nada más como algo que usted está leyendo con sus ojos y con sus conocimientos. Abra sus sentidos espirituales, sus ojos espirituales, y vea que lo que está leyendo es Dios mismo hablándole a usted. Versículo 20. Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. Ahí lo dijo 2 veces, presta atención, escucha atentamente mis palabras. Versículo 21, no las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo más profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes la encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Y el versículo 23, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Vamos a volverla a leer. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Este determina el destino de tu vida. ¿A dónde vas a parar? Quiero empezar con un video me pareció bien curioso. Y es algo un video bien viejo, ¿verdad? Pero vean el mensaje que tiene y está en relación con lo que traigo, pero préstenle atención. La Pantera Rosa en Guerra en Rosa. Hola, vecino. Hermosa mañana, ¿verdad? Un día como este alegra la vida, ¿no es así? Hasta luego. Oye, la podadora que Harry está usando, ¿no la has visto en alguna parte? ¡Claro! Esa podadora es tuya, ¿o no? Veamos, ¿desde cuándo se la prestaste a Harry? El verano pasado, ¿no es así? Yo creo que ya es tiempo de que te la devuelva. Recuerda que es tu podadora, de nadie más. Vaya, ¿qué clase de vecino tienes? La pantera está preocupada por su inútil podadora. Tuviste la intención de devolverla, ¿no es cierto? No tiene razón para enfadarse. De un momento a otro irá a tu casa a reclamarla. Sí, señor. ¿Qué clase de vecinos tienes? Viene a recoger su ruidosa e inútil podadora, ¿verdad, vecino? Creyó que me iba a quedar con ella, ¿eh? En esta vecindad no queremos gente como usted. Así es que llévese su máquina cuanto antes. ¿Qué más se le ofrece, vecino? Oye, ¿no son tuyas esas tijeras de Harry? ¿Le prestaste a Harry las tijeras también? Es un abusador. Ya se dio cuenta de las tijeras. Te las va a pedir. No olvides que las necesitas mucho, Harry. Hoy estuviste afilándolas 1 hora entera. Esas tijeras te han dado mucho trabajo y es justo que te quedes con ellas. ¿Vas a permitir que te quite las tijeras también, Harry? Sería yo un tonto si lo hago. Oye, espera un momento.
Harry no te pidió prestadas las tijeras, ¿verdad? No te compliques la vida. Es mejor que vayas a la cochera y llévatelas. Recuerda que son tus tijeras. ¿Se le ha perdido algo, vecino? Oye, te diré en qué forma podrás ajustarle las cuentas a Harry. ¿No te has fijado que una rama de su árbol está en tu propiedad? ¿Ya sabes a cuál me refiero? Es esa. ¿Y cómo ensucia tu jardín? ¿Crees que él se atreverá a cortar esa rama? Ja. Será mejor que tú la cortes. Anda. Tal parece que se preocupa demasiado por el límite de su propiedad. Oye, ¿no es tu casa la que está serruchando, Harry? Estoy de acuerdo, vecino. Debemos dividir nuestras propiedades. Recuerda que Harry no escatimará esfuerzos en proteger su propiedad. Te aconsejo que construyas un muro. En esa forma, no tendrás la preocupación de que te roben terreno. Aún las naciones tienen sus fronteras. ¿Conoces el muro de Berlín, Harry? Tú pensarás que solo se trata de un muro, pero es toda una fortaleza. ¿Cómo puedes saber qué armas habrá tras ese muro? Harry, tú sabes que a él le gusta la guerra, así que debes defenderte cuanto antes. Esto ya dejó de ser un juego. Oh, Harry está actuando en serio. ¿Qué broma es esta? Harry, ten cuidado. Puedes perder la guerra en el primer disparo. Oh. Necesitas ayuda, Harry, y ahora mismo, antes de que empiecen los disparos. Ha oído bien, señor. Envíeme el batallón 48. Tú sabes perfectamente que la mejor forma de sobrevivir es atacar por sorpresa. Dispara, soldado. ¡Ahora! ¿Por qué no entregas esa podadora? Así se acabarán los líos. Una representación gráfica, humorística, bien sencilla, pero aunque es a nivel infantil tal vez, yo veía eso cuando estaba bien muchacho, eso que está ahí, plantado en ese video, es la realidad. Así comienzan las guerras. Así comienzan las guerras en la vida real. Satanás en la mente de las personas. Satanás tratando de destruir la vida de las personas. No solamente a nivel tal vez de guerras en el hogar. Así como esas personas estaban tranquilas de repente y empezó una voz a hablar a su mente. Él estaba leyendo como si de repente empezó a pensar, porque eso es lo que así se representa muchas veces. Así como que no, ese soy yo. Yo estoy tranquilo, yo estoy leyendo y de repente me puse a pensar la voz del diablo, diciéndote que tú estás pensando, que tú estás escuchando tu propia voz. No quiero adelantarme a lo que traigo, pero la mente humana, el centro de información más complicado que existe, es el lugar donde el alma que Dios te dio conectada a tu cuerpo, donde son procesadas tus decisiones, donde son procesados tus pensamientos, tus creencias, tus sentimientos, conocimientos, ideas, necesidades. Tu mente define mucho de lo que haces, mucho de lo que eres. Todo lo que hacemos pasa por ahí antes de que llegue a hacerse físico. Y eso incluye el pecado. El pecado nace
en la mente, sembrada por Satanás. También es el lugar de la gran batalla de la cual hablo, la batalla terrible, donde y eso ocurre en ese lugar en la mente, porque Satanás sabe que ese es el lugar donde tú diriges, tú haces tus decisiones, tú diriges tu vida. Y fuerzas espirituales que tú no ves, el hecho de que no las veas no quiere decir que no es real. ¿Tú ves el aire que respiras? No, ¿verdad? No se ve, pero es real. Las señales de radio, no las vemos, pero son reales. Las agarran los aparatos, las pueden agarrar. Nuestros oídos no, pero son cosas reales que no vemos. El mundo espiritual es real, aunque no lo veamos. Entonces, estas fuerzas espirituales luchan por tener el dominio, el control de tus decisiones, el dominio y el control de tu tiempo, el dominio y el control de tus decisiones, de tus emociones, de tu temperamento. Y esto, hermanos, empieza desde el día en que nacemos. Día 1 empieza la lucha del hombre con Satanás. Y cuando la persona nace, inmediatamente le es asignado el que va a trabajar la mente, el que le va a trabajar la vida a esa persona. Entonces, es un trabajo a veces lento, pero es constante y progresivo. Y no sé si ustedes han visto personas que dicen, yo nací así. ¿Han escuchado eso alguna vez? Personas que dicen, no, yo nací así. Yo no sé, yo tal vez sea la única persona, pero yo no me acuerdo cuando yo tenía 2 años de edad. ¿Usted se acuerda cuando usted tenía 2 años de edad? Todas las cosas que usted hizo, las cosas que usted hacía, las cosas que pensaba, cuando usted tenía 2 años de edad. No hay un ser humano que se acuerde. Es una mentira del diablo. Entonces, ¿y eso ocurre para qué? Esas personas dicen, yo nací así para justificar una vida pecaminosa, un comportamiento que no es correcto, y sabemos que es una gran mentira. Entonces, hay algo bien interesante. La palabra llama a la mente corazón. Y no refiriéndose al pedazo de carne que bombea la sangre a todo nuestro organismo. No está hablando de eso, está hablando de nuestros pensamientos. Hay muchos pasajes que hacen referencia a esto. Lucas 5:22. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? Nosotros no hacemos preguntas en nuestro corazón, hacemos preguntas en nuestra mente. Como resultado, en Lucas 2:35, como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, pensamientos del corazón. Otra vez, haciendo referencia del corazón a la mente. Entonces, y una espada atravesará tu propia alma. Job 17:11. Hay muchos más, pero nada más traje 3. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Pensamientos, designios del corazón. Entonces, siendo la mente el lugar en donde ocurren las decisiones, Satanás concentra toda su artillería. Y allí es donde los demonios, con la misión de influenciar nuestra mente hacia el mundo, hacia el pecado, hacen una labor sin descanso, 24 horas, 7 días a la semana. Demonios que siembran desánimo, incredulidad, frialdad hacia las cosas de Dios, cansancio, te hacen sentir bien cansado. Influencian nuestras prioridades para que otras cosas ocupen el primer lugar que les corresponde a Dios. Y para que todo se interponga entre Dios y nosotros. Yo soy de los que creo que hablar de que donde el Espíritu de Dios habita, ahí no cabe demonio, ahí no cabe oscuridad. Y por eso no creo que un creyente que verdaderamente ha nacido de nuevo, ojo, un creyente que verdaderamente ha nacido de nuevo, no puede ser poseído por demonios o por Satanás.
Pero sin duda alguna, creo que en el trabajo de influenciar nuestras mentes hacia el pecado, por supuesto, hay cristianos que viven contristando al Espíritu Santo tan constantemente que el Espíritu Santo se aleja. Y ahí es cuando el cristiano puede ser poseído, porque no está el Espíritu de Dios, está lejos. ¿En base a qué? En base a las decisiones. ¿En base a qué? En base al estilo de vida. ¿En base a qué? Que estás viviendo, la persona está viviendo una vida llena de pecado. Cristiano, pasó al frente, tal vez viene a la iglesia los domingos, pero no ha nacido de nuevo. Ese tipo de cristiano puede ser poseído. Efesios 4:27 dice, no le des cabida al diablo. Y ese mismo pasaje en el versículo 30 dice, no contristes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios que mora en ti. Si tu estilo de vida, lo que tú haces con tus decisiones, con tu tiempo, contrista al Espíritu Santo, Él se aleja. Y quedas vulnerable a los ataques de Satanás. Y no solamente a los ataques de Satanás que influencian nuestra mente, también quedas vulnerable a ser poseído por Satanás, que es peor todavía. Entonces, creo que muchos cristianos son influenciados y en muchas ocasiones usados para los propósitos de Satanás. Ese fue el caso de Pedro. En Mateo 16:23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y por supuesto, Jesús no está hablándole a Pedro. Él no se refiere a Pedro. Él no estaba llamando a Pedro Satanás. Pedro amaba al Señor y fue un discípulo que Jesús amaba, pero Jesús sí podía discernir la influencia de Satanás en la mente de Pedro. Las intenciones de Pedro no eran malas. Pedro amaba al Señor y él no quería que el Señor fuera crucificado. La gente puede pensar, pero ¿qué tiene eso de malo? El Señor sabe por qué Satanás quería cambiar los planes, quería alterar el propósito por el cual Jesús iba a pasar. Y por eso le dice Satanás, aléjate. Yo me imagino que Pedro se quedaría así, ¿verdad? Yo mejor me quedo tranquilo. Pero obviamente el Señor no se refería a Pedro, se refería a la influencia de Satanás en nuestras mentes, en la mente de Pedro. Ahora, de la misma forma, muchas veces demonios tratan de influenciar nuestras mentes para hacer que nosotros hagamos lo que no le agrada a Dios. La palabra de Dios es clara cuando dice que hay dos voces, no tres, no cuatro, dos voces que hablan a la mente de la persona. Yo quiero que vean este gráfico. Yo he visto esto desde que yo era niño, en caricaturas, Tom and Jerry, Disney. He visto esto en cantidad de diferentes caricaturas. Otra vez, las piedras hablando. Otra vez, esto que está aquí muestra una realidad. Dos voces, no tres, dos voces. La voz de Satanás tratando de hacernos caer y la voz de Dios tratando de llevarnos al cielo. Es una representación gráfica de algo que es una realidad y desde niño lo estoy viendo. Entonces, ¿qué dice Romanos 6:16? ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Tú eres esclavo de a quien decides obedecer. No creas que eres esclavo de ti mismo. Solamente hay dos voces, no tres, dos voces. Uno puede ser esclavo del pecado. ¿Quién representa el pecado? Satanás. ¿Quién hace a la gente caer? Satanás. Lo cual lleva a la muerte. O puedes decidir obedecer a Dios
lo cual lleva a una vida recta. Son dos voces. La voz del diablo, Satanás te odia. Y no solamente te odia porque eres creación de Dios, sino te odia porque Dios te ama. Y Dios te ama más que nada en la vida. Entonces, el plan de Él es llevar tu vida al infierno. No crean ustedes de que Satanás es mansito. Él se disfraza de ángel de luz y nunca jamás se va a presentar delante de ustedes para asustarlos en una forma en donde ustedes lo rechacen. Al contrario, los va a hacer caer en el lado débil que ustedes tengan, y cada uno sabe su lado débil. Él también lo sabe, pero Satanás está vencido. Cristo lo venció en la cruz de Calvario 2015 años atrás. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces, cuando escuchas una voz en tu mente que te aleja de Dios, que te siembra desánimo, que te hace sentir muy cansado, o te hace pensar que tus ocupaciones son más importantes, déjeme decirle, hermano, que la voz que siembra eso, la voz que siembra la incredulidad, para que no creas la palabra de Dios. Hay personas que dicen creer la palabra de Dios, pero no lo obedecen. No lo obedecen. Entonces, ¿están creyendo de verdad? No están creyendo. Si la palabra da advertencias a las consecuencias del pecado, y usted cree en la palabra de Dios, usted va a hacer algo al respecto. Entonces, la voz que siembra la incredulidad, la frialdad, el no buscar de Dios, el sentirse apagado todo el tiempo, el que vive trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, para que las personas no nazcan de nuevo, ahí es donde está la diferencia. La salvación está en el nacer de nuevo, en el obedecer la palabra de Dios. El domingo pasado se dijo, no porque una persona haya nacido en un hogar cristiano ya tiene el cielo asegurado, o porque sus padres son pastores, o porque sus padres son cristianos. La salvación es personal e individual. Y es por eso, hermanos, la importancia de nacer de nuevo. Entonces, ¿quién vive tratando de que nosotros no nazcamos de nuevo? Se llama Satanás. Que el Señor lo reprenda y está vencido en el nombre de Jesús. Entonces, estaba aquí. Entonces, Él trabaja para que nunca alcancemos la salvación que Dios tiene para nosotros, y que lleguemos a tener una relación activa. Una relación activa, una relación íntima, no de iglesia nada más. Una relación activa, íntima con Dios. Entonces, siendo la mente el lugar que define el rumbo de nuestras vidas, como lo dice Proverbios 4:23, sobre todas las cosas cuida tu corazón, cuida tu mente, porque este determina el rumbo de tu vida, como dice en el Proverbios 4, versículo 23, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. En la Valera creo que dice, porque de él mana la vida. Entonces, la mente se convierte en el campo de guerra más terrible que existe. No lo vemos, pero es el campo de guerra más terrible que existe. No hay otro peor. Y las peores guerras ahí están, en la mente del hombre. Las guerras humanas se pelean con armas físicas. Si nosotros tenemos enemigos o países tienen enemigos con otros países, hay formas de que ellos se hagan daño uno al otro. Armas físicas, sí las hay. Hay personas que no conocen de Dios y otras que sí conocen de Dios y que deciden vivir sus vidas peleando esa batalla, que es una batalla espiritual en lo físico. Ellos deciden pelearlo en lo físico. Esas armas de la cual hablo, que son armas físicas, solamente funcionan con lo físico, no funcionan con lo espiritual.
Y déjeme decirle que lo que usted ataca, lo que ataca a su mente, no es físico, es espiritual. Usted no lo puede ver, pero está ahí, es una realidad. Entonces, nunca esas personas que tratan de buscar esa solución a esa guerra espiritual en lo físico, o tal vez por sus propias fuerzas, no lo van a conseguir nunca. Nunca van a conseguir la victoria, nunca van a poder ser libres de las ataduras de Satanás. Entonces, ¿qué dice Efesios 6:12? Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades ¿de qué? Del mundo invisible. Mundo invisible. No es un mundo como el que nosotros conocemos. Es un mundo tan real como este. Mundo invisible. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Las batallas espirituales solamente se pelean en lo espiritual. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Solo encontramos la victoria en Cristo. Cuando el cristiano vive desconectado de Dios, siempre va a estar tratando esas batallas, siempre va a estar peleando esas batallas carnalmente. Carnalmente. Y en algunos casos ni se da cuenta de que está en medio de la gran batalla, que se está librando para que nunca llegue a Dios y ni a tener salvación. Y como dije, esas personas por lo general creen que esa es la voz de su mente y que nada ocurre en su mente. Y si les dice que lo que está ocurriendo es algo espiritual, ellos se ríen de usted. No le creen. Ellos deciden no creer que esa batalla es real y que está ocurriendo en su mente. Está ocurriendo enfrente de sus ojos, en el ámbito espiritual. Está ocurriendo una batalla para destruirte. ¿Qué dice 1 Corintios 2, versículo 14? Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Hay personas de esas. Estamos hablando de cosas invisibles, cosas que son fuerzas espirituales que hacen que te alejes de Dios, que viven sus vidas, esas entidades viven sus vidas todo el tiempo, 24 horas, 7. Nosotros nos cansamos, necesitamos descanso. Ellos no. Ellos viven 24 horas al día, 7 días a la semana, trabajando en tu mente y trabajando en la mente de los que están alrededor tuyo para afectar tu vida. Entonces, todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Este pasaje claramente habla de que estas personas son personas que no son espirituales, número uno, son personas que no han nacido de nuevo y que aún viven en la carne. Estas personas que tienden este tipo de cosas de ridículas son personas carnales. Son personas que no han nacido de nuevo. Y son personas que no pueden discernir estas cosas. Porque hay que discernirlas espiritualmente. Y dicen, y no escuchan al Espíritu de Dios, porque aún no lo dejan entrar. ¿Cómo van a escucharlo si no lo dejan entrar? Si el Espíritu de Dios, solamente a través del Espíritu de Dios podemos discernir estas cosas. Estas personas no las van a entender. ¿Por qué? Porque no han dejado entrar en su corazón a Cristo. Y que reine sus vidas y sus mentes. Entonces, yo quiero hablar y quiero detallar un poco de esas armas usadas por Satanás para destruirte, para que estés atento, para que no, como dice el dicho, soldado avisado no muere en guerra, para que estés atento cuando estás siendo atacado por Satanás. Número 1, la rebeldía y la desobediencia. Eso es algo que hoy día en los muchachos, en nuestros jóvenes, y por supuesto no se limita nada más a los jóvenes,
están el espíritu de rebeldía y de desobediencia. Es tan grande y tan fuerte en las mentes de nuestros jóvenes y de la gente. Y la rebeldía, ¿qué es lo que lleva? La rebeldía, número uno, nace en el corazón de Satanás. Y una persona rebelde y desobediente nunca va a obedecer a Dios, nunca va a obedecer la palabra. Y esa es la realidad de esas personas que viven bajo la influencia del demonio, del espíritu de la rebeldía. Y muchos de nuestros jóvenes, muchas personas son víctimas de este demonio. Si usted en su casa está luchando con alguien que tiene un espíritu de rebeldía, ya sabe que no es su hijo, no es su esposo, no es su esposa, es Satanás. Y esas batallas se pelean espiritualmente. Incredulidad, dudas, para no creer lo que dice la palabra, para que lo que dice la Biblia, usted siempre lo viva dudando, de que tú eres un vencedor, de que Cristo pagó el precio por ti, por tu paz. Las dudas que Satanás siembra en tu mente para que nunca creas de que esto que está ocurriendo es real. La apatía, eso es otra. Y esto es algo que muchos cristianos de la era moderna están viviendo. Viven sus cristianismo bien apático, bien... No es igual que cuando usted ve a esas personas en un partido de fútbol. Véalo para que vea cómo la apatía se desaparece, ¿verdad? La apatía no existe en un juego de fútbol. De hecho, las personas yo no sé cómo no le da un paro cardíaco, ¿verdad? Pero la apatía es algo que ocurre cuando se trata de Dios. Cuando se trata de Dios. Cuando se trata de buscar de Dios. Ahí es donde viene la apatía. El demonio de la apatía, que estás vencido en el nombre de Jesús. El orgullo, otro demonio. El orgullo, para que no reconozcas que necesitas de Dios. Para que no reconozcas que caes. Que el problema no son nadie, el problema soy yo. Ese es la principal misión de ese demonio. Yo no necesito de Dios. Yo no soy culpable. Yo no hice. Ese es el principal demonio. El principal motivo o misión de ese demonio. También está vencido en el nombre de Jesús. La frialdad, igual que la apatía. La bipolaridad. Eso es algo, hermano, que la gente, la ciencia, lo toma como algo físico, algo químico, mental. Déjenme decirle, hermanos, que es un demonio. La bipolaridad es un demonio que ataca a la gente para robarle la paz. Esas personas están así, se dan la vuelta, y cuando viene y da la vuelta otra vez, ya están así, con la cara así. Hermanos, cambian de modo de estado de ánimo en 3 segundos. Esos bipolares, esas personas bipolares, son personas que están siendo atacadas espiritualmente. Y que solamente, como lo digo, todo esto que estoy hablando, solamente lo podemos pelear en lo espiritual. Y como no me voy a adelantar a lo que voy a hablar, pero solamente en lo espiritual podemos atacar esto. Depresión. Hermanos, el demonio de la depresión es un demonio que aquí en los Estados Unidos, sin ponerlo a nivel mundial, porque las estadísticas a nivel mundial son millones, 350 millones de personas anualmente sufren de depresión. Otra vez la ciencia, ahí yo estuve buscando algunas referencias sí, tómese unas pastillas ahí y las pastillas lo van a empeorar. ¿Por qué? Porque no es físico, es espiritual. Ese demonio quiere verte metido en tu cuarto, quiere metido sufriendo, que te duela todo, que te hace llorar, te hace sentir solo, te hace ponerte una mente pesimista en tu mente. Eso es un ataque de Satanás. Si usted ve a alguien deprimido, que vive en depresión, esa persona necesita liberación. Y esa persona necesita una relación con Cristo.
Y mientras viva metido ahí tomándose las pastillas, va a vivir oprimido. Porque solamente la libertad que necesita la va a conseguir en Cristo. Únicamente en Cristo. Y la depresión lleva al suicidio, por supuesto. Cuando usted ve a personas que se suicidan, que tal vez no lograron su objetivo, muchos que dicen, escuché una voz que me dijo, quítate la vida. Escuché una voz que me dijo, tú no sirves para nada. Escuché una voz que me dijo, la vida ya no tiene sentido. Escuché una voz. ¿Qué voz cree usted que es la que está escuchando? La voz del diablo. La voz de Satanás. Es lo que está escuchando. No es la voz de su mente, porque la voz de la mente de él, su mente pesimista. Para empezar, la mente pesimista se la sembró el diablo. Y la voz de Satanás es lo que está escuchando cada persona que se suicida. La palabra dice que el que atenta contra el templo del Espíritu, nosotros somos el templo. Viene juicio para la persona que atenta contra el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Que tú llegues al infierno. Eso es lo que quiere Satanás. Que vivas deprimido. Eso es lo que quiere Satanás. Mantenerte hundido para que nunca logres alcanzar las promesas de la paz interior, de la bendición de Dios que Dios tiene en su palabra. Promesas para ti. Promesas para ti. ¿Qué es lo único que está en medio de que no te que te impide? Es tú tomar una decisión. Dar el paso de creerle a Dios para que empieces a ver el cambio en tu vida y cómo la depresión se va. No me voy a adelantar otra vez. Entonces, tentaciones. Todos luchamos con tentaciones. De muchas formas. Cada quien conoce su tentación. Unos son tentados de una forma, otros son tentados de otras. Son ataques espirituales. Lo que te lleva a pecar. Lo que altera tus prioridades. Ese espíritu que hace que todo tenga prioridad. Que no tengas tiempo para tener una relación íntima con Dios. Que no tengas tiempo para venir a la iglesia, para dar tu tiempo, para dar de tu talento, para dar de lo que Dios te dio a ti al servicio de Dios en la iglesia. Ambiciones, la vanidad, son demonios que atacan la vida de la persona. Una persona ambiciosa es una persona que todo lo que va a hacer, siempre su prioridad va a ser el dinero, siempre su prioridad va a ser sus metas personales. Y eso lo cultiva y eso lo siembra Satanás en la mente de una persona. Celos, iras, celos. Muchas veces esa voz, ese demonio que habla en la mente de las parejas para destrucción del hogar. Son ataques espirituales, hermanos. Ataques espirituales. Esa voz que lo que enciende la llama de la rabia, de la ira, en contra de la persona que Dios puso en tu vida. Son celos, iras, demonios que atacan la vida de los cristianos y de las personas que no son cristianas también. Contiendas, discordias y pleitos en la iglesia y en el hogar, causadas por demonios. Ofensas. Esto ataca a la iglesia de una forma increíble. La iglesia vive ofendida. Hermanos, el evangelio original es ofensivo. Déjeme decirle que el evangelio que predicó Cristo ofendía a mucha gente y mucha gente no lo podía tolerar. El evangelio es ofensivo y ese espíritu de ofensa va a atacar tu mente y va a atacar tu vida en cualquier momento por cualquier cosa. Que este hermano no me saludó, que este hermano no me miró, o que de repente me dio la espalda, o que de repente no se sentó al lado mío, o le llamé por teléfono y no me contestó, o le mandé un email y no me responde. Y viene el espíritu de ofensa a sembrar amargura en tu vida para robarte las bendiciones. Hermanos, todo esto que estoy hablando son ataques espirituales para que usted sepa cuándo está siendo atacado. Para que usted entienda cuándo está siendo atacado. No crea que es usted o no crea que son los demás. Satanás está atacando su vida. Desviaciones sexuales.
los homosexuales. Son personas poseídas, sin duda alguna. Un homosexual no es un cristiano. Es una persona poseída. Y por supuesto, ¿qué es lo que quiere Satanás? Decirle a esa persona que el evangelio es un mensaje de odio porque no acepta su forma. No se trata de la persona, es que eso es lo que ellos no entienden. Por supuesto, Satanás va a hacer lo imposible para que esa persona crea de que es un mensaje de odio y que es en contra de él o de ella. Pero no es así. La realidad es que no es en contra de ellos que se está hablando, sino en contra del pecado que ellos viven. El pecado de esas personas. Cristo murió, vino al mundo y murió por mí de la misma forma que murió por cada uno de ellos. Y derramó su sangre por amor a esas personas. Pero esas personas, en base a sus decisiones, van a llegar al infierno si no se arrepienten. Porque la homosexualidad es aberración ante los ojos de Dios. No el homosexual no es la aberración. La homosexualidad es la aberración. Eso es lo que tienen que entender. Y es un demonio que ataca a las personas. Y desde niños. La mayoría de ellos creen que ellos nacieron así, por supuesto. Pregúntenle. Entonces, la inmoralidad. Otro de los darditos. La inmoralidad. Todo. Prenda la televisión, prenda Univisión. Prenda todo. Y todas las cosas. Le van a vender a usted una Coca-Cola y le ponen la Coca-Cola y le ponen la mujer casi, ¿verdad? Casi en cuero, ¿sí? ¿Eso qué? Bueno, el trabajo de Satanás para la inmoralidad. Hermanos, la inmoralidad es algo que ataca a la iglesia de la misma forma como que ataca a los que no son cristianos, por supuesto. A los que no son cristianos no saben. Pero el que es cristiano sabe que la inmoralidad, ese lugar, nadie sabe, nadie conoce, ese lugar. Ahí es donde está siendo atacado y están sembrando pecado en su vida. Y el pecado lo va a llevar al infierno. La superespiritualidad. Eso es otro ataque del diablo en la vida de la gente. Y en los cristianos, que se creen más que los demás, que se creen más que otros, porque de repente hacen una cosa o ellos no hacen esto o no hacen aquello. Es parte del trabajo del mismo orgullo de la persona, sentirse más que otro. La superespiritualidad es un ataque espiritual. Vaya haciendo nota de las cosas para que no digan que yo no sabía que esto era un ataque espiritual. Yo no sabía. El que se cree superespiritual, la palabra dice que mire que no caiga. El que se crea mucho, mire que no caiga. ¿Y sabe qué? Esta naturaleza es una naturaleza caída. Hay que arrepentirse todos los días de la vida. Es más, pídale perdón a Dios cada vez que usted ore. Porque muchas veces fallamos sin querer. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza. Entonces, no se crea súper espiritual. No caiga en la trampa del diablo. La ansiedad, ese es otro demonio. Lo que hace a las personas, me pareció bien interesante el programa de radio, el programa de radio de Voces Amigas este pasado viernes, hablando de la ansiedad. Lo llaman el asesino silencioso de la fe. La ansiedad es un asesino silencioso de la fe. Ataca a la fe. ¿Por qué? Porque nos pone una lupa en las cosas. Nos pone una lupa en los problemas. Nos pone una lupa en los viles. Nos pone una lupa en las preocupaciones. Y eso crea ansiedad en nuestra vida. Para robarte ¿la qué? La paz. La paz de Dios. Eso está puesto ahí para que usted vea el problema más grande en vez de ver al Dios tan grande que usted tiene. Eso está enfrente de nosotros. ¿Para qué? Para atacar nuestra vida. La ansiedad. Temor, preocupaciones. El temor, el terrorismo es un ataque en la vida de esas personas, por supuesto, pero ese acto
Esa hora es algo que causa el temor en las vidas de todos los seres humanos. Obviamente nadie quiere morir. Y eso es el peor temor de todas las personas, la muerte. Y por supuesto, Satanás usa ese temor ¿para qué? Para atacar a los cristianos, para que no salgan a evangelizar. Porque en la época que estamos viviendo, el cristiano es el más atacado. Usted no ve a los... ninguna otra religión es atacada. Usted no ve a los musulmanes, eso, más bien les dan entrada a los países, les dan entrada a los demás. Nunca le ponen problemas por hacer sus cuestiones, ni los Hare Krishnas, ni los mahometanos, ni nada de eso. Solamente hable usted de Jesús, hable usted de la Biblia, y usted se va a dar cuenta de la resistencia que usted va a recibir. Si sus vecinos, si sus amigos saben que usted es cristiano, yo apuesto que sus vecinos no le van a hablar. Si sus amigos o amigotes saben que usted es cristiano, te apuesto que tampoco los va a perder. Si son personas del mundo, las va a perder. Son personas que no van a querer nada con usted. Y esa es la realidad. Entonces, el temor es también, el temor tiene muchas formas. No solamente el temor a la muerte, el temor a ridiculizarnos, pero también el temor a la oscuridad. Es algo que desde niños, es un ataque desde niños. Yo no sé si sea la única persona que cada vez que apagaba la luz salía corriendo para la luz. Yo creo que muchas personas hacen lo mismo. Hermanos, ataques espirituales. Donde está el perfecto amor. Donde mora el perfecto amor. ¿Quién es el perfecto amor? Cristo. Donde mora Cristo no cabe el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. La incertidumbre, el amor al mundo. Muchachos, los jóvenes, no caigas en la trampa de amar el mundo. Porque si amas al mundo, te haces enemigo de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y si, mira, tú puedes tener cualquier enemigo, pero no tengas enemigo a Dios. No tengas enemigo a Dios, porque te va a ir mal en la vida. Te va a ir mal en la vida. Y no solamente en la vida. En la vida temporal te va a ir mal, pero te va a ir peor en la vida eterna. Esa te va a ir peor. No tengas enemigo a Dios. No tengas amor. No siembres el amor a las cosas del mundo. La vanidad de la vida. La ropa nueva, los carrotes, todo tiene que ser vanidad. No ames las cosas del mundo. No vivas, no te desvivas por las cosas del mundo. Desvívete por Cristo. Desvívete, da todo de ti por Cristo, que Él te va a dar mucho más de lo que este mundo te puede ofrecer. Gloria a Dios. La maldad, eso lo vemos. Inclusive la maldad, eso es una de las cosas que también ataca a los niños. Prueba de eso los bullies. Usted no ve los niñitos, un niñito de 10 años, ya pisoteando a otro niño. La obra de Satanás en la vida de un niño, tan clara como el agua, tan clara como el agua. Hermanos, ataques espirituales. Y hay que mencionar que demonios no solamente atacan nuestras mentes. En muchas ocasiones, esos demonios influencian o poseen a personas a nuestro alrededor para robarnos la paz, para darnos dudas, para robar nuestra fe, para tratar de que nuestro viejo hombre salga del cajón en donde lo hemos guardado. ¿Cuántas veces nosotros vamos por el highway y de repente se nos atraviesa un carro? Esa es la forma más fácil de que el hombre viejo, ¿verdad?, salga a relucir. O de repente un jefe que no te cae bien en tu trabajo. Un trabajador de los que trabaja contigo que no te cae bien. Ya son las 5. Y tengo más de la mitad aquí. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar la victoria sobre los ataques infernales? Estos asesinos silenciosos de la fe. Única y exclusivamente vamos a alcanzar la victoria sobre estos ataques espirituales. Ahí los hablamos.
Cuando estas cosas ocurran en su vida, usted sabe que está siendo atacado. Entonces, solamente a través de Cristo, solamente a través de una relación íntima y personal, podemos nosotros vencer las tentaciones, podemos vencer nosotros a Satanás. Si tratas de vencer estos ataques, si tratas de vencer la depresión, por ejemplo, si tratas de vencer la depresión en tu forma natural, no lo vas a lograr nunca. Ni las pastillas van a lograrlo. Solamente Cristo puede hacerte verdaderamente libre. Entonces, número 1, el pecado causa separación entre Dios y nosotros. Esa separación causa de que todos estos ataques sean efectivos. En nuestra vida debemos reconocer, número 1, debemos reconocer que hemos pecado, que fallamos. Tenemos que arrepentirnos y apartarnos para alcanzar la misericordia de Dios. La palabra dice que los que encubren sus pecados no prosperarán. Eso está en Proverbios 28:13. Pero si los confiesas y los abandonas, confesarlos y abandonarlos, apartarse de ellos. ¿Qué dice? Alcanza misericordia. Alcanza la misericordia de Dios. Jesús dio la salida. Yo hace unos años atrás, hace ya más de 10 años, algo así, yo caí muy profundamente en la depresión. Y yo le doy gracias a Dios porque Cristo me hizo libre. Yo no necesité doctor. Cristo me hizo libre. Entonces, yo me puse a buscar cómo puedo yo combatir la depresión. Mateo 26:41 dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación. Jesús dando la salida, dándote la respuesta a cómo combatir contra esas cosas. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto. ¿Pero qué? El cuerpo es débil. El cuerpo es débil. Y como el cuerpo es débil, nunca vamos a poder hacerlo en lo natural. Entonces, Jesús sabe la debilidad de nuestra naturaleza y lo propenso que somos de caer. Nos dio la forma de escapar de estos ataques de Satanás. Y es la oración. Nosotros tenemos acceso directo a un poder sin límites. Hermano, usted tiene acceso directo a un poder que no tiene medida. El poder de Dios está a nada más de cerrar los ojos y hablar. Orar. Ahí es donde está. Ahí. Usted tiene acceso a un poder que no tiene nada, puede combatirlo. El poder de Dios. Contra el poder de Dios no hay nada. Nada. Entonces, si usted se siente triste, si usted se siente oprimido, si usted se siente atacado por cualquiera de estos dardos, es hora de redoblar rodilla. Es hora de buscar la salida y conectarse con ese poder ilimitado. Poder de Dios. Primera de Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará la salida para poder soportar. Él da la salida, la oración es la salida. Debes decidir obedecer la voz de Dios. Por eso obedezcan a Dios. Santiago 4:7. Por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. ¿Cómo le hacemos frente al diablo? En la relación íntima con Dios, doblando rodilla. Ahí es donde está la fuerza. Ahí es donde usted va a poder hacerlo. Porque la fuerza la necesitamos adentro, en el espíritu. Ahí es donde necesitamos la fuerza para combatir estas cosas. Entonces, debemos decidir obedecer a Dios. La oración nos da la capacidad, la fuerza de resistir. Pero para poder resistir, debemos decidir obedecer a Dios. Y cuando esas voces vienen a nuestras mentes, allí también está la voz de Dios. Cuando la voz del pecado, estás en un punto donde vas a tomar una decisión, la decisión que sea, para dónde ir, por ejemplo. De repente te hacen una llamada y te están haciendo una invitación, tienes que tomar una decisión. Tú tienes la capacidad en ese momento de tomar la decisión y de decidir en ese momento a qué voz vas a obedecer. La voz que te está diciendo, ¿eso no te conviene?
O la voz de tu amigo que te está diciendo vente. La voz de Satanás que te está diciendo vente. Tú decides a quién obedeces. Entonces, decides obedecer la voz de Dios en tu mente o le haces resistencia a Satanás. Y si haces eso, Él va a huir de ti. Él va a huir de ti. Santiago 1:12. Promesas para aquel que decide obedecer, al que soporta las dificultades. Dios lo bendice. Y cuando la supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir. La vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. Entonces, analiza tus debilidades. Esa es la otra parte. Solamente tú conoces Dios y tú. Analiza cuál es tu talón de Aquiles. Analiza cuáles son tus debilidades. Conócelas. En la guerra no hay mejor estrategia que conocer los métodos del adversario. Cuando te pones a meditar y analizar cuáles son tus debilidades, puedes tener más cuidado de no caer en esas áreas. Mundo, ambición al dinero, fiestas, alcohol, drogas, mentiras, pornografía, Facebook, redes sociales, etcétera, etcétera. Debemos estar vigilantes y atentos a estos ataques, y en específico, ya que estos son las cosas que son tu talón de Aquiles. Pon atención. Cristo te está hablando. Analiza dónde está tu debilidad. Analízala. Ponte en tu tiempo de meditación. Analiza cuál es ese lado débil, cuál es ese lado flaco. Renuévate en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:22. ¿Qué significa renovarse en el espíritu de vuestra mente? Cambia lo que ves en la televisión. Si escuchas música mundana, música secular, cambia eso. Escucha música que alaba a Cristo. Cambia los programas que ves si no te edifican. Si tú sabes que es una de esas cosas que estás viendo son tus debilidades y están alimentando al demonio que te está atacando tu mente, hermano, renuévate en el espíritu de tu mente y cambia las cosas. Las cosas, métete en la palabra. ¿Cómo conocer a Dios si no te metes en la Biblia? ¿Cómo conocerlo? Primera de Pedro 5:8. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Dice, estén alerta. Significa de que ustedes van a hacer esto, analizar sus debilidades y a tomar las decisiones. Cuando vienen en ese punto, cuando están en ese punto de tomar decisiones, no, yo no voy a entrar ahí porque no me conviene. Yo sé que si yo voy, no va a ser bien. No voy a agradar a Dios. Voy a contristar al Espíritu Santo. Tomar decisiones. Estén alerta y cuídense, porque Satanás está tratando de destruirte. Vístete de la armadura de Dios. La armadura de Dios. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, la coraza de justicia, el apresto del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Eso está en Efesios 6, en el versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. La armadura de Dios. Esto es tema que se le enseña a los niños. La armadura de Dios. ¿Qué dice el versículo 18? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una vez más la oración, una vez más ese sitio íntimo, no la iglesia, a eso no se está refiriendo. Entonces, solamente a través de una relación íntima, privada, donde solamente tú y Dios, sin terceros, tú y Dios, donde tú doblas rodilla, donde tú estás en intimidad con Dios.
Solamente ahí vas a alcanzar tu victoria contra lo que se está atacando en tu mente, sea la depresión, sea la ansiedad, sean las preocupaciones, sea el temor. El demonio o la influencia que esté viniendo a su mente solamente va a ser derrotada en la oración, a través de la relación íntima y personal con Cristo. Cuida tu mente con mucha diligencia. ¿Por qué Satanás se enfoca tanto en la mente? Porque la influencia de Satanás en personas que no tienen a Dios en su vida es total. Y la persona es como una marioneta. Cuando la persona no tiene a Dios, cuando la persona no tiene al Espíritu Santo, y ahí entran cristianos que contristan al Espíritu Santo todo el tiempo, con sus vidas, con sus decisiones, son unas marionetas. Se convierten en unas marionetas donde Satanás tiene el control. Muchas veces la gente cristiana tal vez no hace cosas en los físicos como otras cosas que personas que conocen a Dios. Entonces, personas tal vez no llegan a hacer pecado, o tal vez no se van a las fiestas, o tal vez no toman alcohol, o tal vez no tienen el vocabulario grosero, pero aún esas personas tienen que tratan de cuidar su testimonio, tienen que cuidar su mente. ¿Por qué? Porque la mente es un terreno muy privado que solamente Dios y la persona conocen. Y aunque por fuera la persona no ha caído, por dentro está más que caído. Por supuesto, como muchas veces hemos hablado nosotros, para que una persona caiga, eso toma tiempo en muchos casos, en donde el cristiano que cae, y sobre todo predicadores que hemos visto que caen, son personas que han sido procesadas, su mente han sido procesadas, y eso que se sembró llegó a la solución del pecado. Y esos son los escándalos que nosotros vemos de estos predicadores. Satanás tratando de destruir el ministerio de los predicadores. Entonces, no hay nada más privado que la mente. Y Él sabe que vamos a ser juzgados por eso también. Romanos 2:16. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Ahí no entra segundo. Solamente usted sabe las cosas que usted hace en lo secreto. Cuando usted cree que no le está viendo nadie. Cuando usted está encerrado. Cuando usted está en donde solamente está usted. Usted cree que usted está solo. La gran mentira de Satanás es hacerle creer que usted está solo. Cuando usted cree que usted está solo, ahí está Dios. Está presente. Por eso, hermanos, no metas a Dios en donde no tienes que meterlo. Si tú eres cristiano, no metas a Dios en esos lugares en donde no tienes que meterlos. No hagas que Dios, el Espíritu Santo de Dios que mora en ti, escuche la basura que tiene mucha gente que nos rodea. No caigas en eso. No caigas en eso. El Espíritu de Dios está contigo, está presente. Y mantener eso en la mente, mantener el hecho de que Dios está presente cada segundo de nuestra vida, nos va a ayudar a no fallar. Porque muchas veces nosotros no hacemos cosas porque de repente nos van a ver en el ámbito físico. De repente no, yo no voy a hacer esto. Yo no creo, ¿verdad?, de que un muchacho se ponga a ver pornografía enfrente de los padres. No lo va a hacer, ¿verdad? No lo va a hacer. Tampoco lo hagas delante de Dios, porque ese es peor. Ese es peor. Si contristas al Espíritu Santo, te va a abandonar y vas a quedar a la intemperie para todos los ataques de Satanás. Ya estoy terminando. De lo más privado y lo secreto vas a ser juzgado. Una razón más por la cual Satanás trabaja sin descanso, para sembrar el pecado, el desánimo, la frialdad. Sembrar todo lo necesario en tu mente para que te alejes de Dios. Oído a esto, iglesia, para que no desarrolles nuevos talentos al servicio de Dios, para destruir tu fidelidad a Dios, acordándonos de que la fidelidad del cristiano no está en venir a la iglesia nada más.
La parábola de los talentos habla de que los que fueron fieles fueron los que desarrollaron los talentos que les fueron dados. La persona que agarró los talentos que le fueron dados, las enterró porque le dio temor, le dio pena. ¿Qué pasó con esa persona? La palabra dice de que fue echado al infierno. No fue tomado por fiel. Satanás quiere afectar tu fidelidad. Ataca tu mente para atacar tu fidelidad, para robarte de la bendición que Dios tiene para ti. Por eso, hermano, cuando usted viene a la iglesia, disponga su corazón a multiplicar de lo que Dios te ha dado, porque a cada uno de nosotros tiene algo único, algo que ofrecer. Si tú te dejas robar la bendición, es decisión tuya. Es decisión tuya. Y Satanás sale gozoso. Satanás, una fiesta. ¿Por qué? Porque está sembrando la pena, está sembrando el desánimo, está sembrando la flojera. Está sembrando, no, es que yo tengo muchas cosas, tengo que hacer mercadito. O tengo que, no sé, hacer un asadito. O tengo que ir a pasear con la familia. Reprende al diablo cuando escuches esa voz. Porque todo lo que ocupa el primer lugar tiene que ser Dios. En tu vida, en tus prioridades. Y Satanás quiere robarte la bendición. Acuérdate de los talentos. La fidelidad del cristiano está en la multiplicación de lo que Dios te ha dado. Y eso es lo que quiere robar Satanás. Entonces, tú tienes la victoria en Cristo. Hace 2015 años. Prueba de eso. Nada más el calendario es prueba de la victoria de Dios. La victoria de Cristo en la cruz del Calvario. No tenemos que irnos a la palabra, nada más vea nada más el calendario. Y por eso es que los ateos no tienen cómo echarle fuego a sus ideas. Porque la historia está es más que prueba de que Cristo vino al mundo y que venció al diablo. Mayor es el que está en ti. Primera de Juan 4:4. Vosotros, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ti, mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ti. Empieza a borrar, empieza a taparle la voz al enemigo y empieza a oír la voz de Dios. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Tú eres vencedor. Él pagó el precio. Él pagó el precio de tu paz. Si vives hundido en depresión, si vives hundido en amargura, si vives hundido en ofensa, si vives hundido en afán, si vives hundido en todas estas cosas, Él pagó el precio de tu paz. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hasta las enfermedades, ataques infernales, que están bajo el dominio de Cristo. Juan 14:27, les dejo un regalo. Paz, ¿en dónde? Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo os doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. La paz que Dios te da, la paz que Dios te ofrece, es una paz que no vas a conseguir en ninguna parte. No te la va a dar ningún doctor. No te lo va a dar ningún psicólogo, como yo los llamo. No psicólogos, psicólogos. No te los va a dar. La paz de Dios solo te la puede dar Dios. Única y exclusivamente. Es una paz que te hace caminar sobre las aguas de tus problemas. Te hace caminar sobre el océano de tus preocupaciones. Te hace caminar. Y si tú quitas tu mirada de Cristo, te vas a hundir. Te vas a hundir. Mantén tu mirada en Cristo. Y vas a ver, resiste al diablo. Para que veas cómo Él se desaparece. Él se va y no tiene cabida. Tú eres verdaderamente libre solo en Cristo. Así que si el Hijo del Hombre los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Una vez más te está diciendo,
la palabra de que solamente Cristo puede hacerte libre. El que Él libera es verdaderamente libre. El que estaba poseído vino a Cristo, donde mora Cristo, es verdaderamente libre. No cabe. La maldad, la oscuridad no cabe, no lo resiste, no puede resistirlo. Siempre recuerda que nunca estás solo. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas estas cosas, todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros algunos días, algunas veces. Está diciendo, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Vamos a darle un aplauso al Señor por eso. Somos más que vencedores. 8:37, Romanos 8:37. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, para las personas que están viviendo una vida son víctimas de ataques como los que acabo yo de nombrar, la lista larga que di. Si tal vez tú eres víctima de los espíritus que hacen, los demonios, que hace que vivas una vida de pecado, hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día en donde Dios te llama. Dice, hijo mío, presta atención a lo que te digo. Te está hablando Dios, escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo más profundo de tu mente, de tu corazón, pues traen vida a quienes la encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Hoy es día de arrepentirse. Si eres víctima de Satanás, y si Satanás te ha mantenido como esclavo, hoy es día de libertad. Hoy es el día de liberación. Si has vivido hundido en la depresión, si has vivido hundido en el mundo de tus problemas y de tus preocupaciones, de tu afán, hoy es el día de libertad. Hoy es el día en donde eres libre, libre en Cristo. Si decidimos vivir la vida, si decidimos, tú tienes la opción. Tú tienes la opción. Escucha lo que dice la Biblia, escucha lo que dice la palabra, lo que el Espíritu les está hablando al corazón. ¿No te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Hoy es el día. No terquees con Dios. Hoy es el día en donde Satanás no tiene más dominio sobre tu mente, donde Satanás no tiene más dominio sobre tu vida. Si eres víctima de la depresión, si eres víctima de una de estas cosas que vienen a atormentar tu vida, hoy es el día. Hoy es el día. Yo quiero llamar a la iglesia. Quiero hacer un llamado. Si eres víctima de una de estas cosas, pasa al frente. Pasa al frente. Hoy es el día en donde vas a ser libre de la opresión de Satanás. Tienes que dar el paso de fe. Si tú no das ese paso, si tú no decides dar ese paso, no vas a alcanzar la victoria. La victoria está ahí. Las promesas están ahí. Tú tienes que dar el paso. Dios no lo va a hacer por ti.
Ninguno de nosotros, nadie puede hacerlo por ti. Si eres víctima del pecado, si en tu vida hay pecado oculto, tal vez nunca caes en ese tipo de cosas, pero has caído aquí, has caído en tu mente. Hoy es el día de arrepentimiento. Quiero llamar al pastor. Bien, después de escuchar esta palabra, yo creo que Dios ha sido claro y a veces necesitamos escuchar palabra como esta que nos lleva a nosotros a reflexionar. Todo lo que se expuso es una gran realidad. Bueno, ahí está el respaldo de la palabra del Señor. Dios no se equivoca. Esa es la lucha de todo ser viviente. Esa es la lucha a la que estamos expuestos nosotros en nuestra vida. Pero así como está el problema y está el problema descubierto, Dios da la salida. Y qué lindo es ver entonces la salida que Dios da, la solución a ese problema. Y sabemos que la solución se llama Cristo Jesús. Amén. Él es la solución. Y qué linda oferta nos hace el Señor de poder acercarnos a Él tal y cual como nosotros somos. Porque si hay alguien que conoce nuestra condición, es Dios, es el Señor. Él sabe y conoce lo que hay dentro de nosotros. La oferta que Dios nos da es una oferta, un llamado para que todos nos acerquemos a Él. Vamos a estar de pie en esta tarde. Yo sé que nos hemos pasado del tiempo, pero estaba yo pensando en los cultos que hacía Pablo. Dice la Biblia de que Pablo predicaba toda la noche en el tercer turno. Mire, y hay que ver lo que significa eso. Y qué tremendo cuando nosotros podemos recibir la advertencia de parte del Señor para nosotros enderezar nuestros pasos. Estamos viviendo tiempos finales. ¿Cuánto lo creen? El Señor viene. El Señor viene. El Señor viene. Aleluya. Los tiempos son malos. La iglesia necesita abrir los ojos. La iglesia necesita despertar. Cuando hablo de la iglesia me estoy refiriendo a los redimidos, a aquellos que han conocido de la gracia del Señor. Y el que simplemente simpatiza por las cosas de Dios, arregle sus cuentas delante del Señor. Arregle sus pasos, porque estamos viviendo los tiempos finales de la cual habló la palabra del Señor. Vamos a orar, y mientras hagamos esta oración, la invitación está abierta. La invitación está abierta para venir a los pies del Señor, no a los pies del pastor o simplemente pasar por pasar. La invitación nos las hace Dios para que nosotros enderecemos nuestros pasos delante del Señor. Vamos a orar. Incline su rostro y ore al Señor. Amado Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias por esta palabra que hemos escuchado. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas de poder escuchar, Señor, un mensaje de advertencia, Señor, donde hay esta realidad, Señor, de estas dos voces que hablan a la mente humana y que de la cual nosotros podemos ser testigos de las veces que hemos sido influenciados por el mismo enemigo. Oramos para que en esta tarde, Señor, la liberación tuya se produzca en el corazón
y en la mente de muchos de tus hijos, Señor, de muchos tal vez de los que estamos en este lugar. Produce el milagro, Señor, el milagro que solamente tú puedes dar a través de tu Espíritu Santo en el corazón de aquellos, Señor, que están tratando de amarte y que están tratando de seguirte, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, ten misericordia, Señor, en estos tiempos tan tremendos que nos ha tocado vivir. Y en esta hora, ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto a la reconciliación, a venir a tus pies. El Señor te llama y te invita para que ahí donde estés, si no quieres pasar aquí, entonces ahí donde tú estás, tú puedas inclinar tu corazón delante del Señor y arreglar tus cuentas delante de Dios. La salvación es personal. La salvación es personal. Y vamos a dar cuenta a Dios tarde o temprano. Y por eso, como no sabemos el día en que vamos a dar cuenta, arregla tu situación hoy. Hoy es el día de arreglar cuentas delante del Señor. Gracias te doy, Señor, una vez más, por esta palabra que ha sido predicada, Señor. Y gracias por la oportunidad que nos brindas una vez más de poder escucharla. Por el privilegio, es realmente un privilegio el que tú nos concedes, Señor, porque esta palabra, tu palabra, es la que va a juzgar al hombre. Y gracias porque la escuchamos y podemos atenderla y ponerla y guardarla en nuestro corazón. Todo esto recibe la gloria y la honra, Señor. Te la damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.